Monterrey es un buen ejemplo de lo que no nos puede pasar en México, porque refleja lo que nosotros como Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento hemos llamado la metástasis hídrica que el país tiene. Tenemos a más de 14 millones de mexicanos que hoy no les damos agua potable. Lo mismo que le está pasando a muchas colonias y municipios conurbados de Monterrey, está pasando en la mayoría de los 2.471 municipios que tiene México. Más de 40 millones de mexicanos no tienen una adecuada red de drenaje y de saneamiento de esas aguas residuales. Nos tocó ver que cuando hay crisis alimentaria y crisis de agua, surgen fenómenos sociales incontrolados. ¿Por qué Monterrey entró en crisis? Porque los últimos gobiernos estatales postergaron el tema de las grandes inversiones del agua. Que Nuevo León explore junto con Tamaulipas si no ha llegado el momento de una gran planta desaladora que beneficie a Tamaulipas y a Nuevo León y tomemos agua del Golfo para traer agua a esta extraordinaria zona industrial. México pierde en sus 2.471 municipios el 47% del agua que metemos a la red. Cobrar el agua nos va a permitir crear el Fondo Nacional de Infraestructura que hoy México necesita y que es el gran tema pendiente de la agenda nacional. Revisando el sistema de concesiones nacionales en la Comisión, detectamos que la Conagua tiene registradas, o tenía, porque es un tema que se está actualizando, 168,314 concesiones federales de agua. ¿Qué quiere decir esto, Rodrigo? Son los popotes que hay de Yucatán a Tijuana, de todas las extracciones que se hacen de agua. Pero ¿qué sucede con su control y seguimiento? Hay una gran opacidad institucional. ¿Y qué se genera? Que de esas 168,000 concesiones, solamente se fiscalizan 30,000, porque estimamos que en las concesiones federales hay otros 60,000 millones de pesos que México no cobra de agua. Si tú lo sumas, nos van a sobrar recursos para que el presidente de la República, los señores gobernadores y los alcaldes del país tengan los recursos suficientes para que no pasen historias como la que estamos hoy viniendo a conocer de manera directa en Monterrey, y ha llegado el momento de llevar el tema del agua a la agenda nacional. Hoy estamos con uno de los personajes más importantes en este país y más entendidos en este país sobre la crisis del agua. El diputado Rubén Muñoz, que es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento. Bienvenido a Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Un gran gusto saludarte. A ver, estamos aquí en Monterrey con una crisis ya de meses, algunos dirían de años, pero tú estás advirtiendo algo más. Lo que se está viendo en Monterrey es probable que pase en gran parte del país. ¿Qué están viendo desde la Comisión sobre la crisis del agua en México? Monterrey es un buen ejemplo de lo que no nos puede pasar en México, porque refleja lo que nosotros como Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento hemos llamado la metástasis hídrica que el país tiene. Si lo explicara yo en términos médicos, esto que está pasando hoy en Monterrey es una muestra de lo que nos puede pasar en todo el país. Creo que nos ha alcanzado el tiempo, porque México tiene 5 grandes retos en el tema del agua, Rodrigo. Primero, el problema de cobertura, que es lo que está sucediendo hoy en esta importante región industrial de nuestra nación. Pero si revisamos en el país qué es lo que está sucediendo en cobertura, tenemos a más de 14 millones de mexicanos que hoy no les damos agua potable. Lo mismo que le está pasando a muchas colonias y municipios conurbados de Monterrey, está pasando en la mayoría de los 2.471 municipios que tiene México. ¿Es el único problema el de cobertura? No. En saneamiento tenemos un segundo problema, Rodrigo. Más de 40 millones de mexicanos no tienen una adecuada red de drenaje y de saneamiento de esas aguas residuales. Cobertura, diría yo, que es el primer gran problema que nos ha arrojado este diagnóstico que estamos haciendo como Comisión de Recursos Hidráulicos y que lo hemos llamado el gran desafío de México.
El segundo problema tiene que ver con la calidad del agua. México tiene 3.612 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero ahorita que estamos dialogando en el marco de esta problemática que tiene Nuevo León, tenemos más de 2.530 plantas de tratamiento que dejaron de funcionar. Te lo voy a explicar de dos maneras, Rodrigo, porque al país le costaron más de 1.4 billones de pesos construir con billones de pesos. Billones de pesos. Más de 1.400 millones de pesos. El haber creado esa infraestructura hidráulica en los últimos 60 años. Con la reforma del artículo 115 constitucional, le dimos facultades a los ayuntamientos, pero no les dimos obligaciones. Y hoy, por problemas operativos financieros de los organismos operadores, por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad principalmente, porque una planta de tratamiento, el 85% de su gasto de operación promedio es el gasto de energía eléctrica. Claro. Con adeudos con la Conagua o con la Secretaría de Hacienda, hoy tenemos en quiebra a más del 99% de los organismos operadores del país, nada más para que tengas un reflejo de un dato duro. De los 2.353 organismos operadores que hay en México, solamente 20 funcionan con números negros. De ese tamaño es el problema en cuanto a la calidad del agua. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos, Rodrigo, en la calidad del agua? Que no tenemos una red de monitoreo para revisar cuál es la calidad de agua que le estamos dando a la población. Y de pronto surgen problemas como el que hoy se está atendiendo, gracias a la voluntad del presidente López Obrador, de resolver el problema de agua de la laguna, porque en la zona de Torreón y Durango, Gómez Palacios, los ciudadanos estaban tomando agua con arsénico. Sí. Bueno, pues hoy tenemos un problema que nos obliga a ver qué calidad de agua es la que le estamos dando a la población. No es solamente el problema de calidad, hoy tenemos que revisar el problema de qué calidad tiene el agua potable. Fuimos recientemente a Oaxaca, por ejemplo, y déjame te cuento la primera de 3 historias que te voy a comentar. Invitados por los diputados oaxaqueños a ver la problemática del río Atoyac. Y conocimos una historia fascinante de Alfredo Crisóstomo, un indígena oaxaqueño que demandó a las autoridades para que ya no le contaminaran el río Atoyac. ¿Por qué se contamina el río Atoyac en Oaxaca? Porque 54 municipios oaxaqueños arrojan las aguas residuales, es decir, sus drenajes, porque toda la industria oaxaqueña vierte sus desechos en el río Atoyac, y lo que antes era un río que producía para el sector agropecuario oaxaqueño, hoy es uno de los ríos más contaminados del sureste de México. Eso nos llevó a revisar en qué había acabado esa historia. Demandan a las autoridades y la Suprema Corte de Justicia hoy ha sacado un dictamen gracias a la terca gestoría de un grupo de abogados oaxaqueños que conforman el litigio indigenista oaxaqueño para que la autoridad cumpla lo que juró cumplir ante la ley. Y hoy quedan mandatados los 54 alcaldes de esa región, el gobierno del estado y el gobierno federal, Semarnat, y la Comisión Nacional del Agua para comenzar acciones inmediatas y descontaminar el río Atoyac. Eso que pasa en Oaxaca es una radiografía también de lo que pasa en México. Hemos ganado, Rodrigo, el poco honroso primer lugar de ser el país que más contamina sus mantos de agua, sus lagos, ríos y lagunas en toda América Latina, y esa es una historia que no podemos permitir que siga. Vamos a poner las cosas en perspectiva, porque estamos hablando de una crisis en Monterrey, estamos hablando de una crisis en La Laguna, estamos hablando de una crisis en Oaxaca, que parecieran ser eventos aislados, pero no lo son. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la magnitud del problema de agua que enfrentamos en México? Creo yo que es uno de los mayores desafíos que vamos a enfrentar como sociedad. Leía hace un par de días una de las conclusiones del foro de Davos de que la no atención a los temas hidráulicos, porque los países dejan de invertir en agua, se está viniendo una crisis de alimentos que no tarda en presentarse junto al problema. México debería estar invirtiendo el 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura hidráulica. Apenas hemos llegado este año
a cerca de 34,000 millones de pesos de los 75,000 que teníamos que estar invirtiendo. ¿Por qué Monterrey entró en crisis? Porque los últimos gobiernos estatales postergaron el tema de las grandes inversiones del agua. Fue una conjugación de falta de planeación, corrupción rampante y también los efectos del cambio climático, que se agravaron. Empezaría por el efecto climático, que es el que nos ha agudizado el problema, un fenómeno de la Niña que hoy se nos está presentando con mayor recurrencia, un problema de estrés hídrico porque deja de llover en el planeta por este efecto del cambio climático. Tocas un tema fundamental, la falta de planeación a largo plazo. Hoy tenemos que entender que Nuevo León y México tienen que planear su necesidad de agua para la siguiente generación, porque tenemos que entender que este país cambia. Te pongo un ejemplo, Rodrigo. En 1992, México crea la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas y se crea la Conagua. Así es. Pero México era un país de 80 millones de mexicanos. Hoy somos 126 millones de mexicanos. Monterrey va a seguir creciendo. Hoy tenemos que explorar, primero, si no ha llegado el momento de que el agua que sobra en el sur la subamos al norte con un gran acueducto nacional. Que Nuevo León explore junto con Tamaulipas si no ha llegado el momento de una gran planta desaladora que beneficie a Tamaulipas y a Nuevo León y tomemos agua del Golfo para traer agua a esta extraordinaria zona industrial. Pero ha llegado el momento... ¿Qué antecedentes hay de modelos exitosos en el mundo aplicables a Nuevo León y a México? Yo voltearía a ver a los países que han sido muy exitosos en el tema. Israel creo que es el ejemplo a nivel mundial, Australia con sus grandes obras hidráulicas, Alemania recientemente explicaban sus técnicos, por ejemplo, el uso y reuso del agua. Algo que tenemos que resolver en México es lo que pasa con el agua en las ciudades, Rodrigo. México pierde en sus 2,471 municipios el 47% del agua que metemos a la red. Imagínate. El problema no solamente es nuevas fuentes de abastecimiento. Hoy tenemos que resolver que las ciudades mexicanas tienen que ser sectorizadas, que tenemos que revisar si tienen redes de agua potable que funcionen efectivamente y no sean obsoletas, que aprendamos a micromedir el agua para que los que más consumen más paguen. Déjame te abro un paréntesis aquí. Los ayuntamientos del país, en un estudio actuarial que estamos concluyendo, dejan de cobrar más de 70,000 millones de pesos de agua anualmente de dos conceptos. Imagínate. Agua no contabilizada, Rodrigo, y el pago de aguas residuales que no se cobra. ¿Con eso pagas la infraestructura que necesitas? Con eso pagamos lo que requieren hoy las regiones que están teniendo problemas. Pero México tiene 6 sistemas estatales en comisiones estatales del agua. Las 3 zonas metropolitanas, Ciudad de México, Guadalajara y ustedes, en agua y drenaje de Monterrey, 2 estados del norte que son Chihuahua y Baja California y un estado del centro que es Querétaro. En esos 6 sistemas estatales, más 3 sistemas paramunicipales que hay, que son el Interapas de San Luis Potosí, Agua para Puebla en Puebla y Aguacán en la zona de Cancún, se dejan de cobrar otros 50,000 millones de pesos. El ejemplo lo tenemos con una historia de éxito que llevó a cabo el gobernador Jaime Bonilla y que comenzó a cobrar el agua. No es muy simpático salir como autoridad a cobrar, pero Baja California tiene hoy dictámenes por más de 7,000 millones de pesos y ya recuperaron más de 1,800 millones de pesos. Cobrar el agua nos va a permitir crear el Fondo Nacional de Infraestructura que hoy México necesita y que es el gran tema pendiente de la agenda nacional. Que ese es otro problema que tenemos, no desde este gobierno, sino desde hace muchos gobiernos, que desde la Conagua ha habido mucha discrecionalidad, y algunos dirían corrupción, en la asignación de concesiones, sobre todo las grandes concesiones de agua de este país. Revisando el sistema de concesiones nacionales en la comisión, detectamos que la Conagua tiene registradas, o tenía, porque es un tema que se está actualizando, 168,314 concesiones federales de agua. ¿Qué quiere decir esto, Rodrigo? Son los popotes que hay de Yucatán a Tijuana, de todas las extracciones que se hacen de agua. Pero ¿qué sucede con su control y seguimiento? Hay una gran opacidad institucional. ¿Y qué se genera? Que de esas 168,000 concesiones
solamente se fiscalizan 30,000. Imagínate. Pero además lo hacen, Rodrigo, de manera presuntiva. ¿Qué quiere decir esto? Es como si tú fueras a cargar gasolina de tu auto y te preguntara el despachador, oiga, ¿y cuántos litros le echó? Y tú declares lo que tú quieras. Hoy tenemos menos del 20% de las concesiones de Canagua son las que se fiscalizan. Es decir, tenemos una opacidad de más del 80% de toda el agua concesionada en este país. De ese grado es el nivel de la opacidad sobre el manejo y la gestión del agua. Pero lo veo yo como una gran oportunidad, porque estimamos que en las concesiones federales hay otros 60,000 millones de pesos que México no cobra de agua. Si tú lo sumas, nos van a sobrar recursos para que el presidente de la República, los señores gobernadores y los alcaldes del país tengan los recursos suficientes para que no pasen historias como la que estamos hoy viniendo a conocer de manera directa en Monterrey, y ha llegado el momento de llevar el tema del agua a la agenda nacional. A ver, estás hablando de esta crisis inminente del agua y de las sequías en México, porque estamos enfrentando un grave problema de sequía, como bien lo comentas, a raíz del cambio climático, pero este tiene una consecuencia gravísima, que es la seguridad alimentaria de este país. Y eso tiene una connotación social muy profunda, porque si México llega a tener un problema mucho más agravado de seguridad alimentaria, estaremos viendo ya gente en la calle con protestas y saqueos sociales. Esto no es ningún invento, ya lo vimos en Los Cabos que sucedió. Bueno, nos tocó ver que cuando hay crisis alimentaria y crisis de agua, surgen fenómenos sociales incontrolados. Los Cabos, en alguna historia que conoció la sociedad mexicana después del huracán Odil, vimos cómo la sociedad, por una necesidad, tuvo que entrar a romper cristales y puertas en centros de abasto de alimentos y supermercados, y lo que parecía que era una historia que no iba a ocurrir sucede. Tenemos que adelantarnos planeando las cosas. Pero antes ayúdanos a poner en perspectiva cuáles serían las consecuencias de la crisis del agua en la seguridad alimentaria mexicana. Hoy que estamos conversando, hay un fenómeno que tiene que conocer la sociedad mexicana. Producto de la falta de planeación hidráulica que un país tiene que llevar a cabo. Como consecuencia del COVID, que fue un fenómeno que a toda la sociedad global nos sorprendió, y hoy particularmente por un problema de coyuntura que es la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Por qué lo menciono? Porque eran los graneros de Europa. Así es. Hemos visto que se ha encarecido la canasta básica en más de un 36%. Si esta guerra continúa, lo acaba de declarar un hombre de Estado de los Estados Unidos, que es Henry Kissinger, se puede devenir en una crisis global alimentaria. México hoy necesita 2.4 millones de litros de aceite comestible que estamos teniendo la obligación de importar. Nos faltan más de 1.4 millones de toneladas de arroz que forman parte de la canasta básica. Más de 700,000 toneladas de maíz, tanto para el consumo humano como para el consumo de la ganadería. Más de 500,000 toneladas de trigo que no podemos ni tenemos la capacidad de producir como país. Todo lo que comprende la canasta básica. Y eso tiene una consecuencia económica inmediata, que es una presión directa de los precios de la canasta básica al alza y por ende del resto de los precios de la economía mexicana. Es decir, es una presión inflacionaria latente que en su origen tiene esta falta de planeación de la política del agua, de la política hídrica del Estado mexicano, y por supuesto de las consecuencias del cambio climático. O los producimos o los subsidiamos, no tenemos alternativa. Y este es un gran país. Y un problema de finanzas públicas también. Es un problema de la economía, es un problema de la estabilidad financiera, pero lo veo también como una gran área de oportunidad, Rodrigo. El punto es que el agua tiene que entrar hoy al centro de la agenda de los mexicanos. Hoy en la mañana que participé en el evento que organiza la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Monterrey, explorábamos algunas alternativas que rápidamente se pueden implementar en esta gran urbe como medidas de corto plazo. Por ejemplo, si hoy usamos las aguas residuales para la construcción, a los muros y a las paredes no les interesa si el agua es Bonafón o lleva una marca determinada o es agua residual. Tiene que generarse un gran acuerdo con la industria de la vivienda y la industria de la construcción para que el agua residual que produce toda la zona metropolitana
de Nuevo León y Monterrey particularmente, porque aquí se concentra el 93% de la población, hoy sea obligatorio que se construya con agua residual, que la industria minera lave las piedras y haga su proceso de lixiviados con aguas residuales, que intercambiemos con la industria agropecuaria y podamos crear de la crisis un área de oportunidad para crear el mercado secundario de las aguas residuales. Esto nos va a obligar a revisar la legislación mexicana. Hay dos dimensiones, digamos, de lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer desde el Ejecutivo y lo que se puede hacer desde el Legislativo. Tenemos una gran responsabilidad hoy, los legisladores de la 65 legislatura, el actual Senado de la República y los congresos de los estados, porque este país está en falta constitucional. Del año 2012 a la fecha, se aprobó en la 62 legislatura que el agua dejaba de ser un producto o un servicio para convertirse en un derecho. Fue un cambio fundamental en la estructura jurídica del agua en México. ¿Pero qué sucedió? En esa legislatura, que fue la 62 del año 2012, se estableció un transitorio para que en ese año, esa o la próxima legislatura reglamentara el cuarto constitucional. Es decir, el cómo le íbamos a dar agua a todos los mexicanos para cumplir el derecho y el cuándo íbamos a empezar para dar agua con calidad, con cobertura y con frecuencia. Se politizó el tema y se perdió de vista que el agua no tiene color. El agua tiene que ser motivo de concordia y de paz, no de conflicto. Hoy tenemos ese mandato, solo que la agenda legislativa que se estableció en el Congreso de la Unión permitió que tuviéramos el tema en la agenda legislativa una vez que pasara la discusión de la reforma eléctrica, la de seguridad y la político-electoral. Pero ya no puede esperar. La Corte saca hace 2 días ya un mandato que ayer vi en el diario oficial de la Federación para que en el próximo periodo ordinario de sesiones podamos comenzar a discutir la revisión de la Ley de Aguas Nacionales. Y ahí vamos a revisar qué está pasando en las cuencas hidrológicas mexicanas, cuál es el estado del arte que tienen las concesiones, quién consume agua y no paga, porque las reglas son muy sencillas, Rodrigo. Se trata de generar un gran acuerdo nacional para 3 axiomas fundamentales. Los que más consumen, que más paguen, y que ese dinero lo usemos para darle agua a los mexicanos que no tienen. Lo segundo, que quien contamine, pague y descontamine. Y lo tercero, que recuperemos esos recursos que el país deja de cobrar en agua residual y en agua no contabilizada y le demos al gobierno federal la oportunidad de crear el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que este país necesita. Lo que pasó en Monterrey no nos puede pasar en todo el territorio nacional. Ya estamos entrando al terreno político. ¿Quién dirías que son los aliados de esta política hídrica? ¿Y quiénes son los intereses que habría que traer a la mesa para explicarles el problema, que entiendan este problema social tan grave e invitarlos también a que sean parte de la solución? Creo que vamos a tener que abrir una gran discusión convocando a todos los actores. No queremos polarizar con el tema del agua ni las posturas del sector industrial con el sector social, ni las posturas del sector hidroagrícola con la autoridad institucional. Tenemos que poner los objetivos del país al centro. Lo que queremos como legislatura es que todos los tomadores de decisiones entiendan que el tema del agua ya no se puede postergar, que todos tenemos una gran responsabilidad. Fui al estado de Sonora, donde hay un gran compromiso del gobernador Durazo, por ejemplo, y en 4 ciudades sonorenses, Caborca, Cananea, Babiácori, Nacosari, la industria minera está teniendo problemas con sus fuentes de abastecimiento de agua. Discutimos y propusimos por qué no se quedan con las plantas de tratamiento de aguas residuales que hoy no están funcionando y las aguas de esas comunidades se transfieren a la industria a cambio de que la industria nos dé sus concesiones para darle agua a la población. La nueva convocatoria para discutir este marco jurídico tiene que generar a los ayuntamientos facultades y obligaciones. ¿Qué vamos a hacer con los alcaldes que no quieren, por distintas razones, cobrar el agua? ¿Qué vamos a hacer con los industriales
que sobreexplotan el recurso y no pagan. ¿Cómo vamos a modernizar el campo mexicano? Porque déjame decirte una historia. En el sector agrícola se consume el 75% del agua que produce el ciclo hidrológico en México, pero perdemos el 62% porque no hemos modernizado el sector agropecuario, porque tenemos un problema de seguir sembrando en riego rodado, porque no nos hemos atrevido a iniciar la reconversión agrícola. El reto hidroagrícola mexicano tiene que ser parte de la agenda del agua. El otro grifo, que es el agua que mandamos a las ciudades, que es un 15%, hoy tiene que obligar a que los alcaldes entiendan que no podemos perder el 47% del agua que metemos a la red. Y tenemos que ayudarles a todos los presidentes municipales, sin distingo de color, Rodrigo, para que trabajemos por bien del país con el liderazgo de la Conagua. Hoy te lo quiero decir frente a tu auditorio, la Conagua está en buenas manos. Tenemos un grupo de técnicos que saben cuál es el requerimiento, pero se requiere una gran convocatoria de gobernadores, del Congreso de la Unión y del Gobierno federal. Si tuvieras que utilizar un solo dato para expresar y para hacer conciencia de la gravedad de la crisis del agua en México, ¿cuál sería? 14 millones de mexicanos no pueden esperar más. Y para cerrar, si fueras un consultor de lo que está pasando aquí en Monterrey con el tema del agua, ¿cuál sería tu propuesta de solución? Incorporar nuevas tecnologías que ya hay en el mercado, por ejemplo, los sistemas de estabilización de presión, sumar a estos expertos que hay de detección de nuevas fuentes de agua. Hoy tuve la oportunidad de conocer y de escuchar la propuesta que presentó Juan Ignacio Barragán, responsable del organismo de agua. Tienen ya un diagnóstico y tienen un plan. Y hoy le quiero decir a la sociedad de Monterrey que como Congreso nos vamos a sumar para encontrar las mejores soluciones. Es grave el problema, tiene solución, se requiere voluntad política de los tomadores de decisiones y por eso queremos sumar a todas las voces para que esto que pasó en Monterrey no se vuelva a repetir en otra parte del territorio nacional. Diputado, muchas gracias por estar en Código Magenta. Al contrario, Rodrigo, es un gran gusto venir siempre a conversar con ustedes. Hasta la próxima.